política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. De veras que me da mucho gusto que haya aceptado venir a conversar con nosotros Aide Pérez Garrido. Es una mujer extraordinaria, es la directora ejecutiva de Fundar, que a su vez es una organización extraordinaria, y yo creo que es un gran privilegio, querida Aide, que hayas venido. No sabes qué gusto de veras me da verte. Mauricio, pues, ¿qué te digo? La verdad es que te agradezco muchísimo la invitación y estoy encantada, feliz de platicar contigo. Muchas gracias, Aide. Aide, fíjate que en varias ocasiones, déjame ir al grano, hemos estado conversando en estos programas sobre pues, el problema de los derechos sociales en particular, no solo los DESCA, es decir, económicos, culturales, ambientales, etcétera, sino los sociales en particular, los derechos que están, digamos, diseñados para la igualdad. Y hay pues un debate en el país y en el mundo intelectual también sobre cuál debe ser la mejor forma de garantizarlos. Tú que sabes tanto del tema, te quiero preguntar cuál es tu opinión, cómo podemos asegurar que los derechos sociales efectivamente se honren y que efectivamente generen igualdad. Sí, Mauricio, pues yo quisiera empezar un poco compartiendo con tu auditorio desde dónde hablo, ¿verdad? Por favor. Yo, como bien decías, tengo el privilegio de dirigir Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que muy brevemente le platico a tu auditorio que es una organización que estamos por cumplir 24 años. 24 ya. Sí, en enero ya 24 años. Okay. Y bueno, lo que hacemos nosotros es investigación con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género en política pública, Sí. con una vocación de transformación, Sí, ¿no? De sí. tratar particularmente de impulsar la agenda de grupos históricamente excluidos y discriminados. Entonces, Exacto. digamos, desde la investigación, desde el activismo, desde la vocación por colaborar, particularmente en estas causas, es de donde yo hablo. Entonces, Muy bien. para contestar tu pregunta, a ver, creo que actualmente, digamos, esta administración, la autollamada 4T, Sí. eh, ha colocado una narrativa en el país con la cual debo decir que nosotras, desde Fundar, estamos de acuerdo. Sí. Digamos, es una narrativa que básicamente dice por el bien de todos, yo le agregaría todas y todes, primero los pobres, Eso. Sí. ¿no? Sí. Y en el lenguaje de derechos, en el lenguaje de, digamos, de las luchas feministas, sería una política pública con enfoque de derechos, ¿no? O sea, que tenga una política que reconozca que hay desigualdades estructurales, ¿no? Que Ok. tenemos al Estado cooptado, capturado por grupos de interés, por élites políticas, económicas, empresariales e incluso también por grupos, pues digamos, ilegales, ¿no? Crimen Bueno, organizado, ¿de qué narcotráfico. manera? Sí. Exacto. Entonces, tendría que ser una política que garantice derechos humanos y que tome en cuenta las desigualdades históricas, las desigualdades estructurales, el contexto en el cual nos desarrollamos. En ese sentido, estamos de acuerdo a nivel narrativo. Sí. Creemos que es eso. Básicamente se trata de cómo generas bienestar y vida digna Ok. para las personas, ¿no? Y aquí nada más termino diciendo Por que favor. nosotros queremos corrernos o tratamos de corrernos de garantizar derechos para la ciudadanía. Sí. No es para la ciudadanía, es para todas las personas que viven en el Estado mexicano, que incluye un sentido más amplio y no solamente ciudadanos y ciudadanos. Población migrante, población refugiada, población
para todas las personas, tiene que estar centrada en la persona y en su vida digna. Entonces, en términos narrativos estamos de acuerdo. Y yo creo que ahí no está el debate. El debate está en cómo se está implementando o cómo implementan los distintos estados y gobiernos la política social, ¿verdad? Ahí te va. Fíjate, Aide, que yo también estoy de acuerdo y además es curioso porque en mi caso coincido contigo, antes de que este lema se hiciera tan popular con el gobierno actual, porque yo trabajé de muchacho en el gobierno de don Enrique González Pedrero, en Tabasco, que fue el que acuñó ese lema, por el bien de todos, primero los pobres. Entonces te imaginarás que estoy completamente de acuerdo, vamos, desde mis primeros años de vida profesional. Pero donde encuentro dudas, por lo menos, por decirlo menos dudas, es en que se garantice la igualdad a partir del reparto de dinero. Hay una diferencia entre buscar la igualdad dando dinero, transferencias del Estado, y lo estructural, como tú le llamas. Para mí sí está claro, una cosa es que la gente tenga acceso a los derechos que le ofrece la Constitución y otra que tenga un poquito más de dinero, porque dudo que se puedan comprar derechos en la tienda de la esquina. Ese es mi pero, no sé si tú compartes este pero. Sí, Mauricio, pues bueno, primero me gusta mucho que compartas esto conmigo y con el auditorio, Sí, ¿no? O sea, gracias, sí, de dónde viene el lema, ¿no? Que nos sí, recuerdes así fue, así fue. un poco de historia, la verdad nos hace bien. Sí. Pero sí estoy de acuerdo contigo, digamos, no puedo estar más de acuerdo. Aquí hay una, digamos, la crítica fundamental que nosotros hacemos y que siempre hemos hecho, ¿no? Porque luego, digamos, pareciera que uno apareció como organización o como actora Así de repente, política, sí. sí, de repente en este sexenio, ¿no? Y la verdad es que tenemos muchos años, como yo te decía, 24, 24, ¿no? Como organización, yo alrededor de 15, 20, ¿no? pues Entonces, pues sí, ya llevamos qué bárbaro. un tramo recorrido. Y lo que siempre hemos dicho es Ok, que para que realmente haya una posibilidad de ejercicio y garantía plena de los derechos, hay que revisar las condiciones particulares de cada grupo de población. ok, quédate ahí, tengo que ir a Ujú. a un corte. Ok, Déjame hacer este corte y regresamos a las condiciones particulares de cada grupo de población vulnerada, supongo. así es. Venga, Aide Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, extraordinaria conversación. No se vayan, volvemos en un segundo. Estamos de vuelta con Aide Pérez Garrido, que nos decía antes de ir al corte que para poder afinar la política social, yo propongo el verbo afinar, habría que buscar con precisión a los grupos a los que debe estar dirigida esta política social, los grupos vulnerables. ¿A qué te refieres, Aide? Ayúdanos a entender. Sí, Mauricio, a nosotros nos gusta, digamos, utilizar digamos, como tal el concepto, la expresión de grupos históricamente discriminados y excluidos, ¿verdad? Ok. Y por ejemplo, voy a poner para, digamos, ir a lo concreto, ¿no? Por Sí, ejemplo, las familias, las personas jornaleras agrícolas. sí, Estamos hablando de un universo y son datos oficiales de un censo que está completamente desactualizado, así que deben ser mucho más, pero digamos, al menos 8 millones de personas en el país. 8 millones de personas en el país que viven en una situación de discriminación, de explotación, de pobreza, sin servicios, sin derechos nómadas. sociales, migrantes internos, nómadas, con unas jornadas laborales, ¿no? De 12, 14, sin contratos, sin guarderías, sin salud materna. Es que, Mauricio, es una deuda histórica del Estado mexicano y de la sociedad mexicana para 8 millones de personas o más
que nos llevan el alimento a la mesa. Pues sí. Así de contundente. Y en la pandemia fueron categorizados como trabajadores, trabajadoras esenciales. Sí. Esas personas no pudieron, hashtag quédate en casa. No. Siguieron trabajando en el surco, ¿no? 12 horas de sol desde las 5, 4 de la mañana, migrando de sus lugares de origen para que nosotros pudiéramos tener el alimento. Bueno, esas personas no tenían, afortunadamente hace un par de años, se dio un pasito para fijar un salario mínimo profesional para Sí. esas personas. Sí. Pero hay una deuda histórica porque no tienen seguridad social, no tienen acceso a vivienda, no tienen servicios de salud, no tienen educación, no tienen, verdaderamente, tú conoces muy bien, mejor que mucha gente, el caso de la lucha de Marcelina Bautista y de Sí. las trabajadoras del hogar, Sí. maravillosas, Perfectamente. junto con todos ustedes que les Sí. acompañaron. Sí. Bueno, yo creo que este tema de la población migrante Sí. es igual O o peor. más preocupante y Sí. es una deuda histórica que no se está atendiendo. No se ha atendido en sexenios anteriores y en este menos. Y en derechos, hablando de derechos, porque qué bueno que haces la analogía. Yo añadiría a un montón de grupos. Pienso en los trabajadores ahora de las plataformas digitales, que también la pasan muy mal y tampoco tienen derechos. Y es un grupo creciente urbano. Ese no es efectivamente de trabajadores rurales, de jornaleros, agrícolas. Pero, ¿sabes, Aide? Pienso, ¿cuál es el derecho concreto que estamos pidiendo? Porque el caso de las trabajadoras del hogar, logramos al menos ponerlo en términos muy concretos. Es decir, la trabajadora del hogar es trabajadora, no es parte de la familia y no es alguien que va a vivir ahí encerrada en un cuartito de 2x2 por el resto de su vida sin contratos, sin prestaciones. Es una trabajadora, merece un contrato y debe ser registrada en el IMSS. Así, concreto, tas. Y entonces se vuelve exigible el derecho, por lo menos se entiende qué estamos pidiendo. ¿Qué estamos pidiendo para los jornaleros agrícolas, las y los jornaleros agrícolas? Sí, Mauricio, y qué bueno que dices las y los, porque como tú perfectamente sabes, voy a decirlo de esta manera. Sí, El campesino sí, pues es una de las personas, digamos, más excluidas, discriminadas, etcétera, pero le gana a alguien, que es la mujer, campesina. claro, ¿verdad? sí, de acuerdo. Entonces eso también es bien importante para nosotras desde Fundar, ¿no? Muy. Los lentes de género, los lentes de la lucha feminista, de colocar De acuerdo. que, bueno, ahora, ¿cuál es? Estamos muy inspiradas, aquí te cuento muy rápido que conformamos en 2020 en la pandemia una coalición que se llama Alianza Campo Justo, Ok. en donde está Tlachinolan, una organización ¿Cómo no? en la montaña Fantástica. de Guerrero maravillosa, Sí. Oxfam México, Muy con bien. ahora Ale Haas al frente, que Sí. también la conoces muy Muy bien. bien, muy querida. Y la Red Nacional de Personas Jornaleras y Fundar. Ok, muy Dijimos, nos inspiramos en la lucha de Marcelina y de las trabajadoras del hogar. Ay, y no me dijimos, digas, eso me emociona mucho. Sí, dijimos, necesitamos ayudar, porque eso es también la postura que tenemos desde Fundar. No nos vamos a poner adelante, nosotras no vamos a hacer las principales vocerías, no. Nosotros lo que vamos a hacer es ayudar a generar las condiciones, particularmente para que las mujeres jornaleras puedan construir una agenda y exigir los derechos que le tocan. Pero insisto, ¿qué? Concretamente, porque los derechos siempre queda muy abstracto. Por eso, perdón que te interrumpa, pero es que me parece importante. A veces se dice, bueno, pero el gobierno viene y nos da dinerito, es concreto. ¿Ustedes qué quieren cuando hablan de derechos? Eso. Mira, número uno, ese ha sido así y va a seguir siendo salario digno. ¿Qué significa salario digno? Eso. Como tú sabes, la Comisión Nacional de Salario Mínimo se reúne todos los años, de hecho ya casi, noviembre, diciembre, y tiene una discusión al respecto y fija el salario mínimo. En esta administración ha ido, digamos, aumentando. Sí, muy bien. Es un punto a favor de la 4T, ¿eh? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, no había... Porque el salario mínimo, digamos, es parejo, ¿no? Es un referente para el país. Pero luego hay actividades especializadas, ¿verdad? Que tienen que tener un salario mínimo profesional. Sí, entonces, de acuerdo.
número uno, un salario mínimo profesional para Sí. las personas jornaleras. Sí. Hace 2 años se fijó por primera vez en la historia ese salario mínimo. Totalmente insuficiente, es un piso mínimo, Bueno, pero hay se un fijó. compromiso de esta administración de irlo haciendo incremental año con año. Pero ese es el uno, para contestártela. Igual que las trabajadoras del hogar, Ok. seguridad social. Ok. Ok. ¿Por qué no? Seguridad social, contratos Eso. también, ¿no? Eso. Digamos que yo te lo pondría de esta manera. Queremos impactar en Sí. el sistema económico y en el Sí. sistema particularmente de salud, ¿no? Ok. Que se tengan acceso a medicamentos, a vacunas, a todos los servicios de salud que tiene Ok. derecho cualquier persona, las personas jornaleras también, Ya y está. económicos. Económicos y salud, acompañados de derechos. Tengo que hacer otra vez un corte, el tiempo se va como agua. Ok. Aide. Déjame hacer Sí, aquí un corte y precisamos, ¿te parece? A la vuelta. claro que sí. Estamos con Claro que Aide sí. Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar. No se vaya. Estamos de vuelta con Aide Pérez Garrido y bueno, nos ha puesto un ejemplo dramático de cómo deben garantizarse derechos para las y los jornaleros agrícolas, poniendo énfasis en las mujeres jornaleras agrícolas. Y nos dices contratos y seguridad social, contratos con un salario mínimo profesional que ya se fijó y que debe revisarse cada año. ¿Quién firma esos contratos? ¿Quién paga el complemento de la seguridad social? Porque las trabajadoras del hogar, Aide, quien lo hace, pues es quien contrata a la trabajadora del hogar y ahí se van la parte que le corresponde al patrón, la parte que le corresponde a la trabajadora y la parte que paga el Estado para el registro del Seguro Social. Con lo cual, las trabajadoras del hogar pueden tener acceso a jubilarse, a acumular, a tener incluso el crédito de Infonavit, en fin, todos los respaldos de protección social. No me voy largo porque te quiero escuchar a ti. ¿Quién firma esos contratos para las y los jornaleros? Sí, mira, efectivamente tienen una condición de movilidad Exacto. que hace complejo, ¿verdad? Sí. Responder esta pregunta. Pero por eso también cuando nosotros hablamos de impactar el sistema económico, no podemos dejar de ver quiénes son los empleadores, ¿no? Eso. De estas familias jornaleras. Entonces, te voy a poner un ejemplo, a lo mejor Driscoll's, que seguramente la gente lo ubica porque si uno va al súper, compra las fresas y Sí. viene Driscoll's, ¿no? Entonces Ok. es una empresa que contrata jornaleros, jornaleras, Ok. cuando hay temporada de fresas, ¿verdad? Ok. ¿Quién tiene que pagar eso? Driscoll's, ¿no? Sí, Las de acuerdo. empresas, al Ya. igual que lo hacen las empleadoras, pues lo tienen que pagar las empresas. Por supuesto. Y aquí quiero conectar lo que yo decía al principio. Se necesitan políticas públicas en función de las características particulares de la población, porque tú necesitas sentarte con las empresas que contratan a las familias jornaleras para conversar acerca de, a ver, ¿cuáles son las condiciones, ¿no? Sí. ¿Qué le toca a la empresa? ¿Qué le toca al gobierno? ¿Y qué le toca a las personas? Para todo, para económico, salud, educación, etcétera. Pero por supuesto que la exigencia principal de nosotros es hacia el Estado mexicano. Que el Estado mexicano tiene que regular a las empresas que violan sistemáticamente los derechos de las familias. Sí, el Estado mexicano tiene que actuar no como papá que da un dinerito, eso es lo que estás diciendo, sino como el Estado, como el regulador de una relación entre capital y trabajo. Es decir, someter a las empresas para que cumplan sus obligaciones y garantizar a las y los trabajadores que van a tener esos derechos garantizados. Lo mismo pasa con la salud, decías. Necesitamos garantizar también el acceso a la salud en la medida en que este es un derecho principalísimo para la vida.
Sí, sí, y antes de ir a la salud, hay una compañera que dice, desmantelamiento de las estructuras que permiten la explotación. Sí, Eso bueno, es lo que tiene que hacer el Estado mexicano. sí, Nada más y nada menos tampoco, bueno, ¿verdad? Lo sí, cual pues sí. no ha hecho, efectivamente. Bueno, es que Ahora, eso, la medida en que omite su labor de regulación, pues deja que las cosas exactamente. siguen pasando y se cura en salud. Lo digo, me hago responsable de lo que estoy diciendo, pues insisto, repartiendo una lanita. No, pues eso no es garantizar derechos. Sí, incluso, por ejemplo, como es el caso también de muchos otros programas, esta administración desapareció de un plumazo el programa específico, el PAJA, dirigido a las personas jornaleras agrícolas, con el argumento que tú conoces perfectamente y De que la hemos criticado austeridad. hasta el cansancio de la universalización, Sí, ¿verdad? sí, Y lo sí. que vemos con el tema de la universalización y de los programas prioritarios y demás, de entrada, fíjate, para no irnos más lejos, de entrada no hay mecanismos y procedimientos adecuados para que las personas jornaleras puedan estar incluidas en los programas, porque no se toma en cuenta la condición de movilidad. No, bueno, Entonces, llega el Estado a la comunidad y la gente no está ahí. pues no. La gente está en los campos agrícolas a miles de kilómetros de su casa. Y tal cual, el Tlachinolan, de alguna manera uno dice, bueno, no va a haber programa especial para esta población. ¿Qué podemos hacer por lo menos? En las escuelas, Aide, perdón que te interrumpa, pero Sí, yo sí, recuerdo que en CONAPRED se habló largo, muchos años, me tocó atestiguarlo, de este problema de las jornaleras agrícolas y de los hijos, porque como van en esta cosa migrante interna, no pueden estudiar, no hay escuela, están condenados a la pobreza por generaciones. sí, exactamente. El ciclo intergeneracional de la pobreza, ¿no? Le llaman, Sí, le llaman en la sí, academia, ¿no? Que no se rompe y mucho menos con la llamada universalización. así es. Eh, no hay acceso a educación, no Sí, hay acceso a salud, sí, hay una violencia brutal, ok, ¿no? De los propios además, empleadores, ¿no? Y de los propios hombres hacia las mujeres en los campos. Hay una explotación de parte de las empresas y hay una omisión brutal del Estado mexicano. bueno, Entonces, la verdad es que sí nos importa mucho llamar la atención porque como seguramente pasó con las trabajadoras del hogar, sí, uno cuando se mete y se mete y se mete a conocer a las sí, personas, a descubres. conocer las condiciones, etcétera, uno no puede creer que esto no sea uno de los ejes prioritarios de la discusión pública. De acuerdo. ¿Por qué tenemos esta deuda histórica y por qué tenemos a una población de segunda Sí, en condiciones prácticamente de esclavitud? sí, Y nadie dice, esta boca es mía. Pues queremos hacer lo mismo que hicieron con sí, las trabajadoras sí, del hogar, sí. impulsar un movimiento Muy de bien. organización social y política para que se ponga al centro esta agenda. Te felicito, Aide. La verdad es que me gusta mucho lo que nos estás diciendo. Es un ejemplo perfectamente claro de cómo deben garantizarse los derechos en el Estado mexicano, cuál es la labor que le toca al gobierno para entendernos y de qué manera es necesario someter a quienes contratan a las y los jornaleros agrícolas para esclavizarlos en el fondo, porque de eso se trata. Aide, nos quedan 10 segundos. Ya me dice que me tengo que ir. Yo creo, déjame cerrar por donde empezamos, que por el bien de todos, primero los pobres, es algo que nos debe convocar a todos y no solo a un grupo político. ¿Coincides? La inteligencia colectiva hay que utilizarla para resolver los enormes problemas de este país. No lo va a poder resolver un solo hombre y una sola visión, bajo ninguna circunstancia. Aide, muchas gracias por haber estado con nosotros. Con muchísimo gusto, Mauricio. Qué placer. Y estamos sumándonos a tu campaña y a la de Fundar. Aide Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, estuvo con nosotros. Nos vemos en la siguiente conversación.